Usos especiales del artículo definido. El artículo definido, la palabra el, la, los o las, en el griego koine se usa con más frecuencia. Tiene un peso e importancia más fuerte que en el castellano y se lo puede usar de dar una gran variedad de maneras. Y yo voy a hablar de algunas maneras más comunes en este video, pero para los estudiantes inscritos en la clase hay que prestar mucha atención a esta parte, el objetivo número 3 de la lección 5, porque se trata de más ejemplos. Y ni este texto, como es la primera clase de griego a nivel pregrado, hay mucho más. Cuando hablamos del artículo definido en el griego koine, es un concepto bastante complicado de que hay capítulos a nivel de posgrado de este concepto y por eso esto es solamente el primer nivel. Entonces, por favor, no se piense experto en el artículo definido después de eso, porque a veces al aprender un poco, usted se hace más peligroso que nada. Sin embargo, les voy a enseñar algunos conceptos importantes para empezar a entender. También quiero tomar la oportunidad en este momento de explicar que no hay artículo indefinido en el griego koine. El artículo indefinido en el castellano es un, una, unos y unas. Ese concepto gramatical no existe en el castellano. Entonces, si en el griego dices, quiero un lápiz, solo dices quiero lápiz, gramaticalmente, no dices uno, una o unos o unas. Solo dices que quieres y la cosa que quieres. Sin embargo, si dices quiero el lápiz y dices el lápiz, significa que es algo específico. Y vamos a hablar de esos conceptos un poco más para entender. El primer ejemplo que tenemos es cuando quieres especificar algo y es el uso más común en el griego. Entonces tenemos esta oración aquí. Hoi angeloi auton blepusin ta prasopon tu patros mu. Que significa literalmente, la traducción literal, los ángeles de ellos. Aquí tenemos uno de nuestros tenemos una de nuestras palabras de vocabulario. Ven el rostro del Padre de mí, o Padre mío también. Eso viene de Mateo 18:10. La traducción más fluida en castellano significa sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Sus ángeles, los ángeles de ellos, ven el rostro de mi Padre. Y lo que significa es que los ángeles específicos, porque tenemos artículo definido con ángeles, los ángeles, el rostro específico y el Padre específico. Entonces, estamos especificando cada sustantivo, ángeles, rostro y Padre. Y eso es muy común. El uso del artículo definido, como les expliqué, es muy frecuente, se usa mucho más que usamos en el castellano. Muchas veces podemos tener un sustantivo sin artículo en el castellano y no pasa nada. Y a veces es opcional. Pero en el castellano muchas veces es más frecuente y se requiere gramaticalmente más frecuentemente. Otro uso es distinguir al sujeto del predicado nominativo. Es decir, a veces las formas de los casos son los mismos y pueden causar confusión. Ya han visto que a veces el acusativo y el nominativo tienen la misma forma con el sustantivo. Así que no se sabe, ¿esto es el objeto o es el sujeto de la oración? Sin embargo, lo bonito es que muchas veces el artículo nos puede distinguir porque tiene el artículo en un caso diferente y eso nos hace la conexión. Por eso los artículos ayudan para distinguir la función del sustantivo en una oración, si es sujeto, el nominativo o es el objeto directo del acusativo. Por ejemplo, tenemos aquí huias, antropu, estin. Viene de Juan 27 en la segunda parte del versículo. Significa hijo o el hijo, lo que necesita aquí, del hombre, él es, que es la traducción literal más fluido, él es el hijo del hombre. El él, que es implícito en la terminación de estin, como decimos es, a veces puede decir él es porque es la forma. Es el sujeto de la oración, el sujeto táctico es lo que decimos.
El complemento de predicado es huias y eso nos ayuda con los usos aquí que no tenemos el artículo, pero las formas nos ayudan muchas veces a entender las diferencias. Lo bonito es que en nuestro libro tenemos este ejemplo, pero tenemos más ejemplos para ayudar a entender un poco mejor. Entonces, por favor, necesito que ustedes anden leyendo para entender mejor y poner a la práctica. Y si necesitan ayuda, por favor, hay que contactarme. Otro uso es el uso con nombres. El artículo definido con nombres de personas o lugares destacados. El nombre de Jesús lleva un artículo en griego, lo que es una muestra de respeto por su posición especial como un personaje bien conocido. No solamente porque es Dios, pero en el griego cualquier persona que tenía era una persona importante, un emperador, un rey, un sacerdote, un conocido muy importante, o si una persona quiere dar énfasis a una persona, se puede poner su nombre con un artículo. Lo hacemos a veces en el castellano y sin embargo es más común usar artículos con nombres en el griego que en el castellano, pero sé que a veces la gente dice, sí, el Juanito. Eso no es correcto en el castellano, debe ser sí, Juanito. Pero a veces nos gusta poner un artículo con una persona, el nombre de una persona, para dar un poco de énfasis. Aunque no es correcto gramaticalmente, hace lo mismo de lo que estamos haciendo aquí con el uso de nombres. Es una énfasis o forma enfático para una persona. Mi amigo, el Mateo, y decimos eso, a veces decimos, como dije, como una palabra de pensar, porque estamos pensando en su nombre y usamos el artículo para conectar con el nombre, pero también da un poco de énfasis en esa persona. Y como les expliqué, esto es un ejemplo que pasa en el castellano. Tenemos esta frase aquí. Legeto Simone Petro. A ver quién es eso. ¿Alguien puede adivinar? Simone Petro. Jesús. A ver, ¿quién es esto? Jesús. Noten, tenemos mayúsculas aquí, son nombres. Simone Petro Jesús. Dijo él, Simón Pedro, a ver si quién adivinó así, Simón Pedro, el Jesús, que es la traducción literal. Jesús dijo a Simón Pedro es lo que significa. Tenemos otro uso, y este es el último que voy a explicar, pero hay más en nuestro texto, en nuestro libro, el objetivo número 3. Es el uso con theas. Theas, usualmente, que es la palabra Dios, y por eso tenemos la palabra teología. Theas usualmente lleva un artículo dando realce a la persona de Dios, y obvio es una persona sumamente importante, por eso casi siempre, no siempre, casi siempre, theas tiene el artículo y es masculino singular, ha. Cuando theas no lleva artículo, las pocas veces que no lleva, es con propósito o es un predicado nominativo o complemento o el autor desea dar realce a la esencia divina de Dios en lugar de su persona. Cuando no usamos ha, el artículo definido, masculino, singular, que casi siempre va con theas, hay una razón. Y vamos a hablar de una joya aquí en esta clase para explicar por qué de un pasaje que es muy común. Uno de los pasajes muy debatidos, y esto es una joya teológica para los pastores. Muchas personas piensan, hacen la pregunta, ¿era el verbo un Dios o el verbo era Dios? Estoy hablando, sí, de Juan 1:1. ¿Qué dice? Kai theas hein halagas. Y Dios era la palabra. Dios era la palabra, no se dice así. Y Dios era la palabra, es la traducción literal, pero eso no tiene sentido. No, la traducción fluida al castellano lo que significa es y el verbo era Dios o la palabra. Y para no confundirse aquí, la palabra logos, que ya están estudiando, significa palabra o mensaje. Es donde tiene también el origen de nuestra palabra lógica, porque es un mensaje que explicamos. En el castellano, aquí la Biblia, los traductores han traducido esta palabra verbo aquí en vez de palabra.
Y al principio a algunos no les gusta, pero lo bonito que es un verbo es una palabra activa. Y por eso da el énfasis que el autor está dando, aunque sí no sé que es un verbo de una oración, pero es un término de una palabra de acción, que es un verbo. Y eso nos ayuda. Por eso han traducido la palabra verbo. Verbo es una buena traducción porque no solamente significa lo que dice el mensaje, pero también el énfasis que el autor está dando al pasaje en el contexto. Tenía todo ese contexto para los oyentes o los lectores, los destinatarios del libro de Juan. Bueno, muchas personas dicen cuando no hay artículo definido, y como les mencioné en el comienzo de esta lección, no hay artículos indefinidos en el griego. A veces, por eso, cuando tenemos un sustantivo que no tiene el artículo, podemos traducirlo con el artículo indefinido al castellano. Por ejemplo, si escribes quiero lápiz y no quiero el lápiz, puedes traducirlo también quiero un lápiz porque no hay artículo. Aquí, theas en algunos de los momentos raros no lleva artículo, que debe ser ja aquí también, como que tenemos con lagas. Lagas es masculino singular y también theas, así que sería el mismo artículo. Pero noten, tenemos el artículo con lagas, pero no tenemos el artículo con theas, que casi siempre lleva artículo. Entonces, por eso, muchos de los testigos de Jehová traducen este pasaje y el verbo era un Dios, o la palabra era un Dios, porque no hay artículo definido. Pero gramaticalmente tampoco es una buena traducción. No se puede aquí. Esto es injertar su pensamiento en la escritura y no lo que está diciendo. Porque aquí lo que está pasando es que Juan, cuando escribe este mensaje, está dando realce a la esencia de Dios en lugar de su persona. También el artículo aquí nos ayuda a saber, porque hay gente que dice, ¿y Dios era la palabra? Pero ¿por qué traducimos el verbo era Dios? Porque aunque el orden o sintaxis de la oración tiene theas antes del verbo era, que es el verbo eimi, que ustedes ya han aprendido, Lagas es el sujeto de la oración. ¿Por qué? Porque Lagas tiene el artículo y Theas tampoco lo tiene. Así que Lagas tiene que ser el sujeto de esta oración. Por eso decimos el verbo era y no Dios era. Y el orden para en el castellano es importante porque significa que es el sujeto, que es el objeto. El sintaxis, que es el orden de las palabras en una oración, significa cosas en el castellano. Pero en el griego se puede mezclar todo porque sus formas ya se conectan. Y lo que va delante en la oración es más enfático. Entonces, lo que Juan está haciendo aquí, pone Dios, theas, al comienzo de la oración y después explica con halagas, con el artículo, porque esto es el sujeto de la oración. Esto es lo que está, el sujeto es lo que maneja el verbo. Por eso el verbo era y no Dios era. Y la otra cosa está dando énfasis a la esencia divina de theas y por eso ha quitado el artículo ha que debe estar con theas. ¿Por qué? Porque con propósito está diciendo que es Dios y no un Dios y también dar énfasis. Hay otras personas que dicen, ¿pero es posible traducir lo que era un Dios? No, porque si fuera un Dios, tuviera que usar otra forma de theas, porque ahora va a ser un tipo de adjetivo y no el sustantivo aquí. Entonces, hasta la forma de Dios tuviera que cambiarse si Juan de verdad quisiera decir que era un Dios. Entonces, como dice aquí, el artículo hace que es el sujeto de la oración aquí. Esto significa que el artículo halagas se conecta aquí. Y theas no tiene artículo, no es el sujeto y está delante de la oración por énfasis. Eso nos ayuda un montón. Algunas sectas argumentan que en Juan 1.1 da a entender que Jesús era un Dios en lugar de el Dios, debido a la ausencia del artículo definido en griego. Y voy a leer un poco de las páginas 86 y 87 que comienza esta lección que es sumamente una riqueza teológica.